¿Por qué es importante estudiar y comprender el riesgo? El riesgo es un tema central, y aunque difícilmente puede pensarse en un tópico de mayor actualidad, existe dispersión teórica tal que solo puede entenderse en función de su relevancia en prácticamente cualquier ámbito humano, bien como detonante del desarrollo o bien como el precursor de una franca involución social. No en vano, al término de la Segunda Guerra Mundial, ya Einstein concluía que si bien no sabemos cómo se peleará la Tercera Guerra Mundial, la cuarta se peleará con piedras y palos. Reflexión que, con sus matices en el contexto de la posmodernidad, se resiste a perder vigencia cada vez que el riesgo transmuta violentamente hacia la probabilidad de daño subjetivo, desde donde se constituye como un producto que ha devenido herramienta social. Y como es sabido, lo que resulta del uso de cualquier herramienta dependerá de quién la use y para qué. Bajo estas condiciones, más que preguntarnos cómo eliminar el riesgo de nuestra sociedad, valdría más reflexionar por qué aún seguimos haciéndonos la misma pregunta ante la evidencia de que el riesgo es indisociable de cualquier actividad consciente. Ante la falta de consenso y dispersión conceptual en un tema tan trascendental como el riesgo, la investigación debe adquirir un abordaje refrescante, realista y con fuerte cimiento social, que no niegue sus orígenes económico y naturalista, pues no es complicado convenir que el riesgo ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, y que en cada etapa de su desarrollo, ésta parece haber siempre encontrado cómo lidiar con ello. La prueba de ese éxito puede fácilmente encontrarse en nuestro actual estadio de desarrollo civilizatorio, continuo, ascendente y en apariencia exponencial, como lo deja ver el hecho de que los avances tecnológicos de la sociedad humana de 2000 años atrás contra los de hace 1000 años no evidencian mayor diferencia, mientras que la diferencia existente entre la tecnología humana de apenas 100 años atrás con el contexto tecnológico actual es por lo menos radical, aunque este avance ha ocurrido en concordancia con sus nuevos riesgos. Así, dado que tecnología y riesgo se erigen como dos variables ligadas de manera directa, la solución bien podría ser simple, desde la ortodoxia ludita. Al eliminar la primera variable, desaparece la segunda. No obstante, solucionada práctica cuando el mismo sistema tecnoeconómico ha desdibujado la frontera entre el objetivo y lo subjetivo. Transgresión observable por poner un ejemplo desde el ámbito de la propiedad. Cuando caemos en cuenta que objetos o servicios ya no se poseen en su contexto físico, pues al olvidar pagar la mensualidad de los servicios de telefonía o streaming, música o video, o al no renovar la suscripción a servicios de resguardo de datos en la nube o protección antivirus en línea, adquieren otro sentido los conceptos de robo, propiedad, identidad, riesgo y seguridad, confrontándonos así con la realidad de que un teléfono inteligente puede no serlo tanto. Cuando dicha transgresión trasciende su influencia al ámbito sociocultural primado por lo político, el cambio se antoja más revolucionario. Una necesidad tangible como la ropa ya no es necesariamente requerida como protección ante los elementos ambientales, garante del pudor, ni aun ya como mero reflejo de nuestras emociones o estatus. Pues ahora, producto de la posmodernidad y su inercia, son exacerbados sus acentos desde un repertorio categorial subjetivo a manera de accesorio ideológico, con lo que el portar determinadas prendas o no portarlas deviene detonante de filias y fobias con la consecuente exaltación del riesgo social. Paradigmas actuales de riesgo. Ya una abundante cantidad de investigaciones en el ámbito de la sociología y particularmente respecto al riesgo de desastres nos ha legado avances conceptuales acerca de la necesaria migración de la atención de emergencias a la gestión del riesgo y de la gestión del riesgo a la gestión de un desarrollo más seguro, como puede verse en el esfuerzo llevado a cabo por la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres. Aunque estos aportes son ampliamente enriquecedores, este paradigma macrosocial del riesgo que determina que este es un constructo social producto de problemas no resueltos del desarrollo que le exacerba, se desdibuja simplemente al confrontarlo con el paradigma de la sociedad del riesgo sustentado precisamente en los riesgos surgidos del propio desarrollo tecnológico de la sociedad, negando así información útil para su adecuada aplicación en la gestión integral del riesgo. En este punto, conviene recordar que estos avances teóricos pertenecen al ámbito de la sociología direccionados al riesgo generalizado que involucra a la sociedad en su conjunto, y que si bien dentro de esta como un todo se encuentran representados los componentes tales como organizaciones, familias o individuos, desde el ámbito microsocial, la relación con el riesgo es constantemente matizada, como puede observarse en el actuar de una familia que tras haber seguido los noticieros
de una atracción mecánica con múltiples fatalidades y personas lesionadas pagan el siguiente fin de semana por disfrutar en algún parque de atracciones similares. Al tiempo que en el contexto de la gestión de riesgo organizacional cada vez más sensible a fenómenos mediáticos e ideológicos con el afán de incorporar herramientas que proporcionen certezas en un entorno de incertidumbre, se pretende encontrar refugio en aspectos positivistas de la mano del compliance, que producto del sigilo en el cumplimiento legislativo en alianza con la corriente actorial se materializa en el empleo incremental de modelos basados en algoritmos estadísticos como herramientas decisionales con diversas finalidades en un contexto de hiperfinanciarización comercial, desde gestionar cumplimiento normativo, cuantificar límites de pérdidas, hasta operaciones automatizadas de compra-venta de activos financieros o detección de fraudes, por citar algunas. Con base en lo anterior, un modelo de riesgo no solo es adecuado, sino necesario. Sin embargo, desde el contexto de dicho abordaje de la gestión de riesgo, persiste de fondo algo inquietante. La emergencia global secundaria a la irrupción del virus SARS-CoV-2 no fue prevista, mitigada y aún menos evitada por ninguna inteligencia artificial al servicio de las organizaciones productivas, ni los modelos de gestión de riesgo, análisis financiero o sistemas informáticos de gestión propios del enfoque actuarial, así como tampoco los procesos del compliance donde cada día gana terreno la cultura de la búsqueda y apetito de riesgo. Hicieron diferencia al momento de declarar la muerte de empresas o colaboradores, origen y exacerbación de riesgo. Así las cosas, una respuesta surge en forma de obviedad. Si los algoritmos no contemplaban un impacto de la magnitud actual, simplemente es porque no estaban programados para ello, o como reflexionará Joseph Stiglitz. Las predicciones de un modelo solo son tan buenas como las suposiciones en las que se basa, por lo que en este punto de inflexión adquieren relevancia, pertinencia y urgencia de reconocer las necesidades de un conocimiento más profundo de la fenomenología de riesgo, desde la cual se permita observar al riesgo no como algo mecánico u objetivo presente en el entorno, sino como una propiedad inherente a todo proceso consciente y por tanto susceptible de diseño con base en sus elementos subjetivos subyacentes, los razonamientos heurísticos y la comunicación de riesgo con enfoque afectivo, componentes centrales toda vez que mediante estos el riesgo encuentra su origen e instrumentalización dinámica y relativa a lo largo de toda estructura social, a manera de fenómenos sumamente dinámicos que rigen y moldean percepciones y comportamientos. Desde el ámbito de la gestión de riesgo organizacional debe haber bastado una breve mirada del daño sufrido por las empresas ante la pandemia de la COVID-19 para urgir a la reflexión de cómo la construcción social de riesgo de desastre y la percepción de riesgo son temas de interés empresarial. Pues como ha evidenciado la realidad económica en México y en el mundo, cualquier riesgo que se cierna sobre el entorno social afecta en consecuencia a sus organizaciones, ya sean comerciales, políticas o sin fines de lucro, por cuanto componentes intrínsecos de la sociedad que al encontrarse inmersas en ambientes incrementales de riesgo, sufren un continuo desgaste para asegurar su permanencia en el mercado, habiendo aprendido con ello a responder a una amplia gama de estrategias que suelen polarizarse desde el criterio de negar el peligro y quedar a expensas de la contingencia hasta solo hacer frente al impacto del evento dañino con medidas últimas de control de daños, que en el mejor de los escenarios terminan en estrategias de transferencia de costos que algún otro eslabón social deberá absorber. Por ello, es obligatorio mencionar que la política se convierte en el derrotero lógico hacia el cual convergen por necesidad los abordajes del riesgo con pretensión universalista, incluido inesperadamente el presente trabajo. En respuesta a lo anterior, una vez reconociendo el riesgo como omnipresente en cualquier ámbito de la experiencia humana, en este canal se fundamentará una perspectiva teórica del riesgo centrada en aspectos descriptivos y prescriptivos, capaz de generar herramientas para una productiva gestión de riesgo en cualquier entorno, y por ello capaz de generar un lenguaje común de riesgo, eje rector de sistemas resilientes. En este orden de ideas, multitudinarias marchas y discursos de inclusión que apenas unos meses atrás eran constantes en las capitales más importantes del globo, desaparecieron para dar paso a un periodo de reclusión domiciliaria ante el temor del contagio de SARS-CoV-2, constituyendo una respuesta no vista ante un virus con mayor letalidad. Sin embargo, resurgirían en mayo del 2020 ante el fenómeno social que desató el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos.
potenciado por el movimiento Black Lives Matter creado en 2013. Concentraciones masivas que se repetirían en Hong Kong, bajo la demanda de no regresar al dominio del Partido Comunista gobernante en China continental al finales del 2020. Al tiempo que en Argentina, a propósito de la multitudinaria ceremonia funeral de Diego Armando Maradona, auspiciada por el propio gobierno de Alberto Fernández, en la Casa Rosada se desaparecería por convención al virus causante de la COVID-19 unos días de escena. El anterior vaivén de fenómenos mediáticos, como otros de larga data, son imposibles de disociar de una deficiente o excelente comunicación del riesgo en función del lado del que se contemple, o en otras palabras, en función de múltiples desarreglos sociales al más alto nivel mediados por los afectos en función de motivaciones políticas y económicas. Pues como se fundamentará desde este nuevo paradigma, aunque es común relacionar lo afectivo a la esfera de los sentimientos positivos del ámbito romántico, filial o aún de la cordialidad, los afectos suelen orbitar mayormente perspectivas negativas en el entorno de la comunicación de riesgo, y el riesgo social sin un contexto afectivo no puede existir. Por ello, cuando grupos de presión o de poder determinan los riesgos que han de ocupar los titulares, bien sea con legitimidad social o no, mediante golpeteo político o solo para desviar la cobertura mediática hacia agendas con mayor renta política o comercial, estas han de constituirse como las líneas rectoras en el entramado cultural que dictará el abordaje del fenómeno, enfocando correctamente. De fondo en esta conciencia de heurística y afectos, es relevante el sustrato del azar como generador de incertidumbre, esencial bajo el tratamiento científico en el ámbito matemático de la estadística, química o física, pero que ahora en el contexto histórico obliga a estudiar con seriedad desde las ciencias sociales, desde donde se argumentará que este no resulta ser tan aleatorio como usualmente se pretende, pues en cuanto al manejo convencional de riesgo, se discutirá cómo aún las corrientes actuariales más modernas, aunque tradicionalmente se entienden desde la tradición positivista e ingenieril, en realidad tienen su origen y sustento en la tradición heurística, y que precisamente ante la ausencia de esta distinción y sus cimientos teóricos, los sistemas sociales terminan en sí mismos exacerbando peligros inexistentes. Por ello, al trascender el rígido y persistente debate entre el paradigma realista positivista y el sociologista constructivista, se fundamentará cómo el razonamiento heurístico mediado por fenómenos afectivos constituye de hecho el único camino dado a la inteligencia humana para comprender y gestionar su realidad incierta, primada por el riesgo. Revolucionando paradigmas. Como generalmente sucede cuando se comienza un nuevo rumbo investigativo, la presente teoría no pretende de facto ser la respuesta final a todas las interrogantes, pero sí motivar el planteamiento de preguntas distintas en lo que parece ser la expansión de la manipulación y exacerbación del riesgo social, que ante la natural ausencia de leyes generales para explicar a las ciencias sociales, obliga, como argumentó Elster, a generar mecanismos y descripciones que surjan como herramientas necesarias tras aceptar que las elecciones humanas no tienen cabida bajo un marco normativo, toda vez que provienen de entes de racionalidad imperfecta, indeterminada o aún irracionales. Así, siguiendo a Elster, más que normas incapaces de explicar el comportamiento social y más que un mecanizado positivismo metodológico derivado de una errónea interpretación de la tradición marxista de la ciencia social, para comprenderla es requerida una caja de herramientas que orienten el entendimiento del comportamiento social en casos particulares, con mayor énfasis tras las enseñanzas dejadas por una pandemia de alto potencial dañino que tras las cifras en pérdidas económicas y vidas nos debe hacer caer en cuenta de la fragilidad de los sistemas sociales, al tiempo que nos desvela nuestra arrogancia al haber pretendido enunciar leyes del funcionamiento social, toda vez que lo dado por hecho apenas algunas semanas antes de la pandemia dio paso en cuestión de días a escenas de corte surrealista alrededor del mundo, personas exigiendo a sus gobernantes medidas coercitivas como reclusión, cierre de fuentes de trabajo con el uso de la fuerza pública, médicos obligados por primera vez en sus carreras a determinar entre múltiples pacientes críticos, triage, cuáles han de dejarse morir en ausencia de recursos para su atención, caída repentina en el consumo de productos y servicios en todo el mundo, cadáveres abandonados en la vía pública, todo ello mediado por una omnipresente exacerbación en la comunicación de lo que habría que determinarse como riesgo. De 4 días falleció mi primo, estamos llamando a la policía y no viene.
pues todo ello sucedía al mismo tiempo que en México, abril del 2020, nuevamente se rompía el récord de muertes violentas desde que se llevó una medición oficial, aunque a diferencia de meses anteriores, ese dato desapareció por varias semanas del radar mediático. Aquí, el presente trabajo permite comprender, ya sea desde lo individual, lo familiar, organizacional o comunitario, cómo los fenómenos de manipulación afectiva en la comunicación del riesgo confluyen en su más acabada manifestación como exacerbación perceptiva de incertidumbre. El presente trabajo efectivamente abona un enfoque relativista constructivista, pero lo hace en el mismo sentido en que la relativización del espacio-tiempo permite dar cuenta de diversos fenómenos físicos en la naturaleza en función de que existe la velocidad de la luz como constante universal. El análisis anterior es relevante por cuanto posibilita afirmar que un descontar de facto, aquello que no concuerda con el paradigma científico oficial, es un atentado epistemológico en sí mismo, como el suponer que el enfoque social constructivista relativista basta nuestra voluntad para crear objetos de la nada, argumento falaz con el que se pretende llevar al absurdo la posición construccionista. Con base en lo anterior, retomando el pensamiento de Kuhn, desde la estructura de las revoluciones científicas, el avance del conocimiento es un proceso dinámico que, partiendo de un estado cuasi dogmático del conocimiento, al enfrentarse a nuevas incógnitas e imposibilitado para proveer las respuestas idóneas, desencadena una fase de crisis que impulsa el cambio hacia otro paradigma que sí pueda hacerlo. Dicho proceso de creación del conocimiento, visto desde una óptica más dinámica y de corto plazo, es ilustrado y fundamentado por el trabajo de Azoulay y colaboradores a propósito de la idea de Planck acerca del avance de la ciencia funeral a funeral, evidenciando así que para tener una ciencia prolífica, un requisito fundamental es que ningún autor establecido ya como referente consolidado permanezca mucho tiempo exaltado por su contexto cercano, pues de la diversidad de ideas y no de su cantidad depende la creatividad e innovación, por lo que sería esperable que, en un afán de potencializar el avance del conocimiento, las nociones de cambio de paradigma en escala de siglos, décadas o funerales se extrapolen a la evolución de ideas en el contexto de un mismo autor en el transcurso de su carrera investigativa. Hoy, ante el colosal reto de gestionar el riesgo en entornos de talento humano, es necesario revalorar el enfoque heurístico afectivo de naturaleza constructivista relativista, a favor del cual es de hecho el abordaje epistemológico más moderno, el que nos posibilita comprender que el registro histórico humano no tiene fecha marcada de cuándo la ciencia dejó de ser superstición, pues aún las mentes más grandes, científicos como Descartes, Galileo o Newton, a quienes con toda justicia se les reconocen fundamentales avances del paradigma positivista, estuvieron siempre energizadas por pensamientos mágicos, irreconciliables con los cánones positivistas modernos, cuestión necesaria para reconocer que el impulso fundamental de la ciencia surge del continuo debate entre lo que ha de llamarse doxa, opinión, o episteme, conocimiento. Al tiempo que nuestra capacidad evocativa y construccionista nos permite entender que antaño, en el estadio humano de las cavernas, ya la coexistencia de las visiones, tanto universalistas como relativistas en el mundo material eran necesarias, pues lo mismo entender que las cuevas brindaban seguridad, como el saber y detectar e interpretar correctamente características peligrosas para cada una en particular, seguramente fue determinante para la supervivencia de la especie. En un esfuerzo de pensamiento ecléctico, el enfoque universalista, basado en los marcos, y el relativista, basado en lo enmarcado, de ninguna manera son mutuamente excluyentes, porque por el contrario, bajo el filtro correcto y bajo la aceptación de la intrínseca imposibilidad humana de abarcar todo el conocimiento, se fundamenta la idea de que, al generarse un cambio de paradigma, no se descubre otra realidad, sino que se está eligiendo entre redirigir o ampliar el horizonte del marco de referencia en cuestión. Lo negativo del riesgo a favor. Sobre los antecedentes a la ausencia de un marco teórico unificador, así como la importancia del estudio del riesgo en prácticamente cualquier ámbito humano, se pretende contribuir a un nuevo paradigma del riesgo capaz de tender puentes teóricos entre diversos paradigmas tales como la sociología del riesgo, la percepción del riesgo y el enfoque normativo del riesgo, generando así un sustento congruente para la gestión integral del riesgo, que en sí mismo constituya las bases para integrar modelos y técnicas de la más diversa naturaleza, pues una vez fundamentando la manera de trascender la gestión del riesgo desde un estado actual enfocado en identificación y evaluación hacia un paradigma enfocado en su propio diseño, se termina colocando al riesgo pese a su naturaleza negativa a nivel de ventaja competitiva ante los cada vez más habituales escenarios de incertidumbre, pues hoy más que nunca debemos encarar la gestión del riesgo con renovada actitud, no con corrección política, no con criterios derivados de percibir la gestión del riesgo como una imposición normativa o incluso simple
simple buenismo empresarial, sino comenzando a delimitar una tecnología del desarrollo donde el riesgo relativizado deviene como resultado inherente, dinámico y moldeable de los procesos sociales.